Liliana Ortega. Ella es abogada defensora de la materia de los derechos humanos, fundadora de COFAVIC, y la saludamos. Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo. Queríamos hablar, el tema que queremos tratar contigo es el proyecto de ley de cooperación internacional. Y bueno, queríamos saber cómo están viendo algunas organizaciones no gubernamentales esta propuesta, este proyecto de ley. Bueno, para COFAVIC este proyecto de ley se enmarca en toda la política de persecución, estigmatización y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y ONG que desde hace ya varios años se viene desarrollando en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia en el año 2000 ya dictaminó varias y emitió varias sentencias que tratan de restringir el accionar libre e independiente de las ONGs. Luego la Asamblea Nacional, a través de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, o la Ley de la Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional, para nombrar algunas, además de las resoluciones del Poder Ejecutivo, sobre todo las más recientes del año 2020, como es la resolución especial para los asuntos que tienen que ver con organizaciones no domiciliadas en Venezuela, o la de la Superintendencia de Bancos, que de manera discriminatoria busca un monitoreo específico de las operaciones financieras de las ONGs, o la del 2021, la Providencia Administrativa 002, que asimila la inscripción de las ONGs a una oficina denominada una oficina contra el terrorismo en el país. Todo esto se enmarca en esas iniciativas de la Asamblea Nacional desde el año 2006 de crear un proyecto de ley de cooperación internacional que, por cierto, Maripili, es un proyecto que desde el año 2006, 2010, 2015, 2021 y 2022 casi tiene el mismo texto, un proyecto que ha sido analizado por la ONU, analizado por el sistema interamericano, analizado por los relatores especiales de la ONU en materia de personas defensoras, por organizaciones internacionales, desde Amnistía Internacional hasta la Comisión Internacional de Juristas y toda la mayoría de las organizaciones de derechos humanos de nacionales históricas en Venezuela, que han dicho que ese proyecto es inconstitucional y que tiene una serie de artículos que lesionan el accionar independiente de las ONG. No hay una sola observación desde hace ya varios años, desde el año 2006, que haya sido incluida en estos textos, que de manera recurrente se presentan como una amenaza, como una especie de espada de Damocles para tratar de hacer, sin duda alguna, una sociedad civil, como lo dijo el maestro Zapata en el primer momento que se presentó este proyecto, una sociedad civil firme y a discreción, ¿no? Y eso es, lamentablemente, lo que hace que este proyecto no pueda ser valorado positivamente por las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos no tenemos 20 años trabajando en Venezuela. Muchas de nuestras organizaciones están trabajando en Venezuela desde hace 30 años, y si no hubiésemos tenido la independencia y la autonomía de criterio, pues no hubiésemos podido, como lo hizo COFAVIC, denunciar los casos del Caracazo estando el presidente Pérez en Miraflores. Obviamente, esas son las características fundamentales para la existencia de una ONG. La posibilidad de tener independencia frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Público, lo cual no significa que estemos fuera de la ley. Para eso el Estado tiene toda la legislación interna para, en el caso de que alguna organización tenga desde el punto de vista jurídico indicios de que pueda estar cometiendo un delito, pueda ser investigada, pero investigada, por supuesto, de acuerdo al debido proceso, porque esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado que procura crear sociedad civil prêt-à-porter, sociedad civil a su imagen y semejanza, y evitar la crítica de derechos humanos, que es indispensable en cualquier Estado de Derecho y en cualquier Estado democrático. Ahora, este proyecto, según entendemos, no es un proyecto para las organizaciones de derechos humanos, sino es un proyecto en general. Entonces yo quisiera que tú nos dijeras específicamente en este proyecto, que lo llama la Asamblea Nacional, Ley de Cooperación Internacional, ¿qué artículos, qué elementos estarían incluidos en este proyecto que, a tu modo de ver, de acuerdo a lo que nos señala, irían en contra de las organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de derechos humanos? Sí, con mucho gusto. Bueno, las ONGs es la figura, digamos, asociaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, la figura jurídica con la que las ONGs de derechos humanos podemos hacer vida legal. Por lo tanto, este proyecto
vincula, aunque elimina la mención de los derechos humanos, vincula a todas las asociaciones civiles, que es la figura jurídica que asumimos las ONG para poder actuar en el país. En primer lugar, todas las leyes, como mínimo regulación de reserva legal, tienen que ser claras, tienen que ser precisas, y allí hay un peligro de ambigüedad importantísima y de falta de técnica jurídica en la redacción del proyecto, ¿no? Además de ello, es importante, que es el desarrollo más, digamos, relevante, por decirlo de alguna manera, que tiene esta última versión, que es la exposición de motivos, ¿no? Donde allí hay un claro carácter criminalizante para el accionar de las ONGs, especialmente en sus interacciones con diversos países de la comunidad internacional, ¿no? Esa exposición de motivos, que es lo que da la razón al legislador para presentar el proyecto, pues no puede ser obviada y hay que leerla en detenimiento. Y creo que la Unión Europea, Canadá, los países nórdicos la están leyendo con muchísima detenimiento, porque esa ley va mucho más allá incluso que las leyes nicaragüenses, sino que hace una especie de juicio contra varias naciones de la comunidad democrática. Por otro lado, vemos cómo hay un sometimiento a las políticas gubernamentales. El artículo 9, por ejemplo, del proyecto establece que las políticas públicas sobre cooperación deben ser la expresión de la política exterior del Estado venezolano. Es decir, que para poder recibir cooperación o para dar cooperación tiene que ser en el marco de lo que esté establecido, en las líneas que establezca la política exterior del Estado venezolano. Por ejemplo, los artículos 4 y 7 del proyecto no tienen una mención de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los principios que va a desarrollar la cooperación, los deja por fuera, pero además de ello hace unas eliminaciones muy importantes sobre la cooperación en materia penal, energética y ambiental en los artículos 8 y 10, dejando de lado, por ejemplo, para referirme a uno que COFAVIC trabaja de manera focal, el tema penal, cuando bien sabemos que el tema de la impunidad es un tema transversal en las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no debería estar por fuera entre las prioridades, y así queda pues en los artículos 8 y 10 en relación al proyecto, a los proyectos anteriores. Luego hay una amenaza muy clara, Maripilla, la autonomía de las organizaciones en el mismo artículo 9. Allí se establece con carácter estatista, como hemos dicho, que las actividades de organizaciones sociales deben ser expresión de esa política exterior del Estado venezolano, y que además de ello deben estar enmarcadas en esas líneas y en esos mandatos, restándole pues un carácter fundamental que tiene que tener las ONG, que es la autonomía y la independencia, ¿no? Allí se dice que tienen que trabajar en las áreas prioritarias que el gobierno establezca, y por otro lado, hay dos criterios y prioridades que solo el Ejecutivo va a determinar, y eso obviamente va contra la garantía de la sociedad civil de poder actuar de manera independiente en lineamientos que sean obviamente lícitos, ¿no? Luego hay un sometimiento claro en relación a la libertad de elección de los donantes, por ejemplo, en el artículo 19, cuando allí se dice que debe el Estado venezolano y el Poder Ejecutivo va a interferir con sus homólogos para poder otorgar cooperación que tenga simplemente limitaciones dentro del marco de la política exterior que el propio Estado diseñe, ¿no? En términos muy sencillos, los fondos van a ser manejados por el Estado es el que va a poder determinar a cuáles organizaciones irían esos fondos, y eso tiene que ir de acuerdo a actividades que estén de acuerdo a las líneas del Estado. Por ejemplo, si un Estado supongamos cualquiera que tenga una ley de cooperación internacional como la que se pretende aprobar en Venezuela, determina que los daños ambientales no son parte de la política exterior, no podría trabajarse en esto. O si determina que su cuota de asistencia y de apoyo a las personas con VIH está suficientemente manejada y no es parte de sus temas de política exterior prioritario, también entonces las ONG que trabajan en esa área no podrían participar. O si el Estado considera que no hay casos de tortura en el país, que no se puede, que no son parte del lineamiento de su política exterior, tampoco las ONG que trabajan en estos temas podrían acceder a los fondos de la cooperación internacional. Allí hay una ambigüedad en la redacción muy importante, y queda claro que lo que se establece es una manera discrecional para poder desarrollar y dejar hacer a la cooperación internacional, ¿no? Como lo he dicho, la Comisión Interamericana, Naciones Unidas han dicho claramente que cualquier registro, cualquier sistema
que se busque para regular la cooperación internacional y el accionar de las ONGs debe promover la transparencia, es cierto que es así, pero no puede contravenir los estándares internacionales y dar facultades a las autoridades discrecionales que sirvan para menoscabar el accionamiento legal y el funcionamiento efectivo de las organizaciones de derechos humanos. Y eso es lo delicado. Todas las sociedades, incluso aquellas que tienen, digamos, mayores récords en materia democrática, necesitan una sociedad civil de pie, necesitan una sociedad civil autónoma, una sociedad civil crítica que pueda, de manera plural, presentar sus observaciones y sus consideraciones y sus denuncias. Eso es lo que hace que una democracia tenga la misma esencia de poder autocorregirse, ¿no? La sociedad civil, en la medida que son fuertes, las sociedades democráticas son mucho más fuertes. Por eso es que en este momento se busca, por cierto, llevarse por delante a un movimiento de organizaciones no gubernamentales que hoy día están atendiendo los sectores populares de manera totalmente independiente, entregando alimentos, ayudando a solventar los problemas de la lluvia, medicamentos, a personas con VIH, asistiendo a mujeres víctimas de violencia basada en género. Toda esa gente no se les pide un carnet, no se les discrimina por sus opiniones políticas, sino se les apoya. Y la comunidad internacional, los fondos que ha puesto y que han mejorado en buena medida la situación de desigualdad que en Venezuela ha ido creciendo de manera exponencial, esos fondos no van a continuar dándose a Venezuela si no hay unas reglas claras en las que las ONGs puedan actuar de manera independiente. Y eso es muy importante que lo sepan las personas beneficiarias y por supuesto que ojalá también la Asamblea Nacional vea con claridad que la recuperación del país depende también en buena medida que la sociedad civil se mantenga de manera independiente, de manera crítica y haciendo el trabajo que le corresponde. Con Liliana Ortega, quien es abogada, defensora de derechos humanos y fundadora de COFAVIC, sobre el proyecto de ley de cooperación internacional que se está planteando en la Asamblea Nacional. Liliana, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Okay. Te estaba comentando, antes de que tuviéramos este pequeño corte técnico, te estaba comentando que cuando uno entrevista a diputados de la Asamblea Nacional y personas que están promoviendo este proyecto de ley de cooperación internacional para las organizaciones no gubernamentales, ellos plantean que aquellas ONG que efectivamente dediquen su trabajo a cualquier rama que esté referida al beneficio de la colectividad y que sea transparente su ingreso, no tendría ningún problema. Que esta ley lo que persigue es justamente ir en contra de aquellas falsas ONG o disfrazadas ONG, organizaciones que se disfrazan de ONG, cuyo objetivo es recibir fondos que no está claro su destino o que pudieran ser utilizados con fines terroristas o ilegales, como por ejemplo hay ONG bueno, mejor dicho, hay falsas ONG que en realidad son partidos políticos que se disfrazan de organizaciones no gubernamentales. En Venezuela, desde hace décadas, existe una ley de partidos políticos que taxativamente prohíbe recibir el financiamiento internacional para hacer actividad política en Venezuela. Entonces, en otras palabras, lo que ellos plantean es que aquellos que tengan sus fondos transparentes y que lo dediquen efectivamente para el tema de defender a la gente, de los derechos humanos, etcétera, no tendrían problemas. Que quienes tendrían problemas son los que reciban esos fondos de una manera poco transparente y lo dediquen para actividades que son ilegales en Venezuela. Entonces quería un comentario tuyo respecto a estas aseveraciones. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque creo que va al punto. Es que para poder combatir el delito no hay que hacer una ley de cooperación internacional. En una sociedad democrática el delito se combate con el Código Penal y con el Código Procesal Penal. La Asamblea Nacional no puede sustituir las funciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y luego no se puede abolir la presunción de inocencia y crear una especie de legislación trampa que lo que busca es eliminar el espíritu crítico y autónomo, no perseguir el delito.
Allí no hay, con esa ley no es para perseguir el delito o las ONG fantasmas que puedan existir, ni la corrupción, que por cierto en los gobiernos que ha tenido Venezuela, en todos ha habido gravísimas denuncias de corrupción desde el año 89 y pocas se han investigado de manera eficiente. Debería empezar en la Asamblea y el gobierno a preocuparse por la corrupción que tanta desigualdad ha creado en el país. Pero está bien que se preocupe también por las ONG fantasmas que puedan existir. Bueno, debe facilitar los caminos para que las ONG se legalicen y no obstaculizarlos como hasta ahora. Maripili, en Venezuela hay organizaciones de las más reputadas internacionalmente que no han podido inscribirse y legalizarse en Venezuela porque el Estado venezolano le ha puesto obstáculos. Y eso por supuesto promueve pues la opacidad y la falta de transparencia. Ahora bien, si el Estado venezolano tiene, el Poder Judicial, indicios desde el punto de vista jurídico, porque la justicia no puede ser una herramienta de venganza política o de persecución. Para que la justicia sea la justicia, tiene que ser dentro del marco del Estado de Derecho. Puede iniciar una investigación sobre aquellas organizaciones, y para eso el Estado tiene los órganos de policía, de investigación criminal, que pueden determinar cuáles organizaciones están pues utilizando fondos para la construcción de fábricas de armamento de destrucción masiva o de alzamiento de bienes, de narcotráfico, etcétera. Eso es lo que debe hacer el Estado de Derecho. Ahora, no hacer un proyecto de ley sin técnica jurídica, violando la reserva legal, violando el derecho de asociación, creando unos espacios de arbitrariedad y de discrecionalidad, que por cierto, Maripili, esta ley, y yo creo que la Asamblea Nacional y quienes están detrás de esta ley deberían escuchar por un minuto algo que es importante, y es que esta ley lo que le va a poner es un altavoz a la sociedad civil venezolana, a las denuncias de la sociedad civil venezolana. Es decir, lo que va a crear es mayor repercusión del mensaje de las organizaciones no gubernamentales. Yo creo que esto es un grave error para el gobierno, que en este momento está haciendo los esfuerzos que ha dicho públicamente que quiere hacer para mejorar los temas de justicia, de equidad, de participación política, etcétera. Esta ley es una evidencia clara de que en Venezuela se va a perseguir, estigmatizar y criminalizar a los defensores de derechos humanos, y muy particularmente se va a aniquilar la posibilidad de que las ONG independientes puedan actuar. Y así lo va a interpretar la comunidad internacional. Y lo digo con certeza porque este texto ya fue analizado en el 2005, en el 2006, en el 2009, en el 2015, en el 2020, en el 2021 y ahora en el 2022. Entonces, el Programa Mundial de Alimentos, todos los fondos de la cooperación que está recibiendo el Estado venezolano por parte de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de otros actores internacionales, no van a poder continuar prestándose para ayudar a la situación venezolana. Y yo creo que eso es muy grave, porque sabemos bien que en Venezuela hay una gran desigualdad histórica y que los sectores más vulnerables son en definitiva los que van a salir afectados con este instrumento de persecución, que va a pretender acallar las voces de las ONG, pero que, como lo hemos visto en otros países, en Nicaragua y en otros países, esas voces siempre tienen sus amplificadores y siempre van a poder seguir escuchándose por parte de la comunidad internacional. Lo que hay que hacer es crear condiciones para que las ONG puedan actuar de manera legal, y si hay organizaciones que se desvían del camino legal, pues para eso están los instrumentos del debido proceso y también del derecho penal para investigar y sancionar, porque no es la Asamblea Nacional quien va a castigar a una organización que cometa ilícitos. Tiene que ser el Poder Judicial y bajo el parámetro del Código Penal y del Código Procesal Penal. Esta ley no es para perseguir el delito, sino para perseguir y eliminar las competencias de autonomía y de independencia que son la naturaleza de las ONG. En todas partes del mundo las ONG tienen que ser independientes, tienen que ser críticas, tienen que ser incómodas, aquí en Suecia, en Dinamarca, en Canadá, en los Estados Unidos, porque esa es digamos, la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales. Lo que tienen es que convivir dentro del marco legal, ¿no? Ya. Bueno, te quiero agradecer, Liliana, que hayas estado con nosotros y que nos hayas dado tu opinión sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Amigos, es Liliana Ortega, ella es abogada defensora de derechos humanos, fundadora de COFAVID, con quien estábamos conversando.